Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del libro de los Jueces. Jueces fue escrito para registrar las experiencias de Israel durante la era de la teocracia. El libro expone grandes fiascos de Israel durante este periodo. El tiempo real para el periodo de los jueces, la era de la teocracia, es de 332 años. El libro de Jueces cubren en realidad menos que este lapso, debido a que dos de los hombres que sirvieron como jueces se encuentran en el primer libro de Samuel. Antes que muriera Moisés, Josué fue escogido por Dios para ser el conductor de Israel, pero no se hizo provisión para un líder cuando murió Josué, porque no era intención de Dios que su nación fuera gobernada por un hombre. Estos líderes fueron necesarios en la era en la que la nación estaba siendo formada, en las eras de la historia del Antiguo Testamento. Pero una vez Israel tuvo su pueblo, la ley y tierra, el mismo Dios va a ser su gobernante supremo, una teocracia. Esta es la forma ideal de gobierno para Israel y que daría la mayor bendición y la más grande satisfacción. Una monarquía u otra forma de gobierno sería una forma inferior. En la teocracia, el pueblo viviría bajo la ley de Dios y los sacerdotes serían los que enseñarían y administrarían la ley del Señor. Los jueces aparecieron como personas significativas durante el periodo teocrático, pero aparecieron en escena solo por causa del pecado y del fracaso. En cierto sentido, eran innecesarios en una teocracia. Los jueces entraban en escena solo cuando eran necesarios para rescatar a Israel de malas situaciones, de situaciones ocasionadas por el pecado de Israel. Las responsabilidades básicas de los jueces eran liberar a Israel de opresores extranjeros y reprimir el pecado en Israel. Los jueces no eran como los reyes que aparecieron posteriormente en la historia de Israel. Tenían menos poder que los reyes. Por ejemplo, los jueces no podían imponer impuestos y mantener un ejército permanente. Gobernaban áreas geográficas mucho menores, incluyendo a menudo los territorios de unas pocas tribus. Y a diferencia de los reyes, su posición de gobierno no se transmitía a sus descendientes. Deuteronomio 7:1 al 4 ordenaba a Israel el exterminio de los cananeos. En la tierra prohibida todo matrimonio mixto con ellos fue la violación de estos mandamientos, lo que constituyó la fuente de los problemas de Israel en la teocracia. El Salmo 106, versos 34 al 39, es un comentario divino acerca de la era de los jueces. Revela las profundidades del pecado de Israel, incluyendo una terrible inmoralidad y sacrificios humanos. Jueces da información acerca de cuán pronto Israel se apartó del Señor después de la muerte de Josué. Israel sirvió al Señor solo en aquellos pocos años que siguieron a la muerte de Josué, mientras vivían todavía los ancianos que habían servido con Josué. La era de la teocracia queda claramente resumida en Jueces 2, 11 al 19. Este ciclo es repetido una y otra vez durante los 322 años de la teocracia. En los días inmediatamente posteriores a las victorias militares de Josué, Israel obediente siguió logrando victorias sobre los cananeos. Pero pronto comienza el texto bíblico a mencionar que las tribus no arrojaron a los cananeos que vivían en tal o cual lugar. En lugar de ello,
La dominante Israel obligó a los cananeos a servirles en violación directa de las órdenes de Dios. Esta desobediencia fue la semilla que daría la cosecha de angustia para Israel. El libro de Jueces registra 7 apostasías de la nación de Israel durante la democracia. Una apostasía es un apartamiento deliberado y a sabiendas del Señor. En cada uno de estos casos Israel quedó esclavizada bajo una potencia extranjera. Se arrepintió y fue liberada por un juez. Otoniel, ya conocido como un héroe que había tomado parte en la conquista de Canaán, como el primer juez, pone en claro que Israel ciertamente se apartó rápidamente del Señor después de la muerte de Josué. Aparece Ahud después de gozar de 40 años sin opresión. Los moabitas subyugaron ciertas zonas de Benjamín y Efraín. Un hombre principal de Benjamín asesinó al rey de Moab y liberó la zona oprimida de Israel. Después de esta liberación, el pueblo de Israel tuvo 80 años de reposo. Los esfuerzos de Samgar se dirigieron contra los filisteos que vivían al suroeste de Israel. Aunque no se dice mucho acerca de él, debe haber sido importante en su tiempo para ser mencionado en las Escrituras. Está en escena Débora y Barak. Débora, profetisa de Dios, era la juez, y Barak, un experimentado guerrero de la tribu de Neftalí, fue el libertador. Está claro que Dios le dio la victoria a Barak sobre los carros errados de los opresores cananeos, haciendo que cayese una intensa lluvia para convertir el campo de batalla en un lodazal, atascándose así los carros. Después de convencer Dios a Gedeón por medio del uso de 3 señales sobrenaturales, le empleó para liberar a Israel de los madianitas. La batalla misma evidenció la obra de Dios que actuaba en favor de Israel. Jefté liberó a Israel de los amonitas, pero la fama de este juez proviene de un voto que hizo a Dios antes de la batalla. Prometió sacrificar a Dios lo primero que saliera de su casa. Al volver de la batalla, lo primero que salió de su casa fue su hija, que era única. Abdón, Ibsán y Elón sirvieron en diferentes zonas de Israel. Es probable que fuesen contemporáneos entre sí y quizás sirvieron en la misma época que Jefté. Sansón, está claro que no era del calibre espiritual de un Daniel o de un Josué, pero Dios le dio a Sansón una fuerza inusual para causar enormes problemas a los opresores filisteos y hacer imposible que abrumaran a Israel. Los acontecimientos sucedidos en los capítulos 17 al 21 tuvieron lugar en diferentes momentos durante la era de la teocracia. Estos relatos se seleccionan para describir e ilustrar los principales pecados de esta época. No constituyen los únicos ni necesariamente los peores pecados de este tiempo. La apostasía religiosa tuvo lugar durante y bastante cerca de los comienzos de la era de los jueces. El culto de Baal precipitó muchos otros pecados. La degeneración moral y la anarquía política muestran hasta qué punto se apartó Israel de la Constitución. La inmoralidad y el menosprecio hacia la vida humana ilustra la debilidad básica de la teocracia: el hombre pecador. Este es un breve resumen y visión general del libro de Jueces.